Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Naturaleza humana y cultura. Ciertamente habría que diferenciar entre lo que es naturaleza y lo que es cultura. Podemos pensar que lo natural es lo orgánico, es lo material, es lo que nos rodea, pues montañas, valles, cordilleras, lagos, mares, mesetas, etcétera, etcétera. Y en cambio lo cultural es lo producido, diríamos, por la mano del hombre, lo producido realmente con las invenciones y descubrimientos de los seres humanos, aunque también hay que considerar que los animales también realizan algún tipo de construcciones que pueden englobarse dentro de la creación de alguna manera constructiva. Por ejemplo, los hormigueros, los termiteros, bueno, y otra serie de construcciones que realizan pues algunos animales o muchos animales, los nidos, por ejemplo, de las aves, de los pájaros, etcétera, etcétera. Ciertamente, ese tipo de nidos, ese tipo de construcciones están causados en gran medida por un instinto, por unas fuerzas biológicas que están en el propio animal y en cambio en el caso de los humanos pues obedece a un desarrollo mayor del cerebro, etcétera. Lo que sí podemos plantearnos es si también hay algo por lo que podamos englobar en el género Homo pues a los sucesivos subgéneros, como por ejemplo el Homo habilis, Erectus, sapiens. Pues realmente sí, ya sabemos que diríamos el ser humano surgió hace unos 3 o 4 millones de años en África con los australopitecos y realmente fueron cambiando, evolucionando a lo largo de cientos de miles y millones de años hasta llegar al Homo sapiens sapiens, que es lo que somos actualmente. Y no cabe duda de que el ser humano es un animal peculiar cuya naturaleza biológica se trasciende o se supera a sí misma y se abre al orden cultural. Gran parte de lo que somos proviene de nuestra cultura, que se aprende ya desde la niñez. Ciertamente es básico tener pues, una cierta calidad de vida a nivel orgánico, una buena alimentación, etcétera. Pero es verdad que somos animales biológicos, indudablemente. Sin vida no podemos aprender, no podemos desarrollarnos como seres, diríamos, culturales, pero diríamos que estamos rodeados de cultura por todas partes y nosotros mismos formamos y creamos cultura. Por tanto, se puede decir sin ninguna duda que el ser humano es un animal cultural. Pero es que además hay que considerar que también el lenguaje simbólico y la técnica también son capaces de configurar nuevas formas de existencia sobre la faz del mundo, sobre la Tierra. Y eso pues se nota mucho más precisamente en el siglo XXI, en el siglo XX, que ha supuesto un cambio social y un cambio tecnológico y técnico tremendo respecto a épocas anteriores. Eso también fue o sucedió en el siglo XIX, que hubo un cambio respecto al siglo XVIII y siglos anteriores también muy considerable, por el efecto en el caso del siglo XIX y finales del XVIII de la Revolución Industrial, por ejemplo, y por una serie de inventos que fueron surgiendo especialmente durante el siglo XIX y también durante el siglo XX. Ciertamente está claro que el mundo de la cultura es creado por la capacidad humana de invención y de anticipación. Es muy importante el término anticipación porque efectivamente el ser humano es pues es un ser, podríamos decir, que anticipa lo que va a pasar o previene lo que puede pasar. Y en ese sentido tiene que inventar, crear, anticiparse, ¿no? Continuamente, constantemente, con sus proyectos, con sus intenciones, etcétera. Y también es claro que el mundo cultural sirve, entre otras muchas cosas, para reducir el miedo a las cosas que surgen de repente, de improviso, en definitiva, reducir el temor a lo casual, a los imprevistos, a lo que puede aumentar la incertidumbre, que ya está presente en cualquier vida humana, en cierto nivel o en cierto grado, pero que realmente pues una de las labores del ser humano es reducir lo más que pueda las dudas, la incertidumbre, para tener una vida pues más tranquila, podríamos decir. Aún sabiendo, como también decía Julián Marías, que la vida es constitutiva inseguridad y que es constitutivo cambio, es cambio continuo, queramos o no. Pero dentro de esos límites de cambios y de transformaciones, pues sí es evidente que es importante que sepamos planificar y prever ciertas cuestiones vitales de la forma mejor posible.
Por otra parte, por eso es importante aprender a calcular, aprender a prevenir y sobre todo hallar la manera de satisfacer las necesidades vitales y los deseos, por supuesto en la medida de lo posible, porque somos seres finitos, somos seres limitados, pero eso tampoco quiere decir que los seres humanos no pueden alcanzar grandes cosas, lograr grandes metas y hacer incluso mucho más de lo que en principio se proponen. Y eso es algo que es comprobable y que es algo evidente si analizamos vidas de muchas personas, de personajes célebres, de grandes científicos, de poetas, de escritores, de pintores, de artistas en general, etcétera, etcétera. En definitiva, pues esto siempre hay que tenerlo en mente. En definitiva, pues podemos decir que la naturaleza y la cultura pues son, diríamos, una dualidad y que una se necesita a la otra, una es imprescindible. No podemos desarrollar nuestro mundo cultural sin estar vivos. Lógicamente, somos seres biológicos fundamentalmente. Aristóteles decía que el ser vivo es un animal racional, porque consideraba que el hombre es el único animal, o la mujer, por supuesto, es el único animal que tiene logos, que tiene razón, que tiene habla, que tiene discurso, etc. Por lo tanto, es evidente también que el origen de todas las construcciones humanas no es fundamentalmente la razón, según algunos filósofos, sino la fantasía o la imaginación. Lo que sucede es que esa fantasía o esa imaginación está mediada también por la capacidad intelectiva, en definitiva también por la razón, de alguna manera. Por lo tanto, podemos definir al ser humano como un animal imaginativo o un animal fantástico y pues está bien ese tipo de definiciones. Pero también podemos pensar que el ser humano, y es algo indiscutible, es un animal con una hiperfunción, hiperdesarrollo cerebral, en el sentido de que su gran cerebro, por el tamaño y por la complejidad, le permite elaborar ideas muy complejas, pensamientos muy complicados, y además permite que los seres humanos puedan tener un rico mundo interior, o un rebosante mundo interior, podríamos decir también. Y a esto principalmente se debe que podamos tener pues muchos deseos, muchos sentimientos, muchas emociones, muchas cosas que decir y que hacer continuamente, porque nuestra capacidad simbólica, nuestra capacidad de abstracción, nuestra capacidad intelectiva es tan grande en este sentido que nos permite pues querer, suponer, pretender hacer pues muchas cosas en la propia vida. Y esto es algo también esencial, algo que no poseen, por ejemplo, los animales, que tienen pues otras potencialidades, otras capacidades de tipo físico, fundamentalmente, incluso de tipo perceptivo, pero que no tienen la capacidad de pensamiento abstracto en el nivel que la poseen los seres humanos, por ejemplo. Otra característica que poseen los seres humanos y que los animales pues no tienen esta característica es la capacidad de ensimismamiento, lo que se traduce en que el animal no tiene un mundo interior, un sí mismo, en el mismo sentido que lo tiene cada ser humano, por lo menos. Por supuesto, los animales pueden sentir emociones, pueden sentir pues una gama de emociones y sentimientos que puede ser bastante amplia o muy amplia, pero eso no es lo mismo que tener un mundo interior de deseos, de pensamientos, de sentimientos, todo entremezclado, como tiene, por ejemplo, la persona, o como tienen las personas, por supuesto. Además, otro punto que hay que también considerar es que el ser humano puede ser autónomo por medio de su capacidad de tener ese mundo interior, de ensimismarse, cosa que los animales no son capaces de hacer. Y además hay otra serie de cuestiones que se derivan de esta capacidad de ensimismamiento y son fundamentalmente que las personas pueden optar en su vida libremente por planear su propia existencia o bien dejarse dirigir por las circunstancias o por los demás. En ese caso, pues podríamos decir que sería una vida parecida a la de los animales. Sería como recaer en una especie de animalidad, entre comillas. En cierto sentido, pues esto es entendible desde una perspectiva así, pues muy rigurosa, muy profunda, pero por supuesto luego está la libertad de cada sujeto de desarrollar la vida que desee. Por otra parte, pues también pues hay más aspectos que se pueden tratar sobre la cuestión de naturaleza y cultura, en relación sobre todo con el mundo de la técnica. Por ejemplo, el gran filósofo Xavier Zubiri dice que la técnica no solo es una modificación de las cosas, es poder sobre las cosas. Efectivamente, esto es realmente muy relevante,
podemos hacer muchas cosas y podemos tener poder sobre la realidad, en cierto sentido. Y eso es algo tremendamente, pues, esencial para las personas, porque está claro que la finalidad de la técnica es adaptar el medio ambiente a nuestra voluntad. Y en este sentido, los seres humanos a lo largo de la historia han demostrado que son capaces de poder con la naturaleza, por lo menos en muchos sentidos. Y hay que tener en cuenta, por ejemplo, la capacidad de innovación creativa que tienen los sujetos, el poder sobre la realidad que demuestran con sus construcciones, con sus habilidades técnicas y tecnológicas, y esto pues está llegando pues a unos niveles realmente admirables, en cierto sentido, por ejemplo, con las nuevas tecnologías, con el mundo de Internet, pues con la realidad virtual, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, también con la ingeniería genética y con el descubrimiento de nuevos fármacos para combatir las enfermedades, con el avance espectacular de distintas técnicas médicas y tratamientos médicos, etcétera, etcétera. Sin ir más lejos, pues el descubrimiento o la consecución de las vacunas contra el COVID-19 en un tiempo récord es otra muestra de que la tecnología y la técnica y la ciencia están avanzando de una manera increíble. Por otra parte, dentro de la cultura hay que considerar la función del lenguaje hablado y del lenguaje escrito. Los dos son pues muy importantes. Según Karl Buller, pues hay una triple función del lenguaje, que es la representativa, que supone que hay signos lingüísticos, que son símbolos, y que nos sirven para entender la realidad, para comprendernos entre nosotros, etc. Y luego estaría también la función del lenguaje expresiva, que son los signos lingüísticos que manifiestan estados internos o interiores de los hablantes, de las personas que piensan, que razonan, que sienten, etcétera, y que pueden comunicar pues una parte de lo que sienten, de lo que piensan, etcétera. Y por último estaría la función apelativa, que pues implica que hay una serie de señales, que son las palabras, que intentan producir una serie de reacciones en el interlocutor o en los interlocutores. Y esto también es digno de considerar y de valorar en el desarrollo del lenguaje como parte de la cultura. De todas maneras, la cultura frente a la naturaleza nos da más libertad, porque supone que hay una libertad frente al entorno, frente al medio ambiente, y esta capacidad de ser libre tiene una base también en el lenguaje articulado, que posee, por ejemplo, cada ser humano, ya que pues tiene una anatomía adecuada para articular sonidos complejos por la posición de las cuerdas vocales, del aparato fonador, etc. Porque en el caso de los animales, aunque tengan comportamientos que aparentemente parecen en cierto sentido culturales, no lo son del todo. Por ejemplo, en el caso de la danza con la que las abejas comunican el hallazgo del alimento, pues es un comportamiento producto de un instinto que poseen, y no es tanto pues una comunicación simbólica abstracta como podría ser pues el lenguaje hablado humano o escrito. Y por ejemplo también la capacidad innovadora del animal simbólico pues no la tienen pues los restantes animales. Por eso hablamos de que son animales irracionales en cierto sentido, lo que no quiere decir que no tengan pues unas grandes capacidades los animales perceptivas, pues emocionales, de captar sentimientos, de captar la realidad, por supuesto que sí, pero ven las cosas como estímulos, como ya por ejemplo decía Zubiri. Y pues no tienen un sentido del yo desarrollado como el humano, por ejemplo, como los seres humanos, etcétera, etcétera. En cualquier caso, este tema de naturaleza y cultura puede ser objeto de numerosas reflexiones, análisis, comentarios, y es un tema inacabable. Pero pues he pues desarrollado pues algunos aspectos que considero que son realmente relevantes. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos, como siempre, a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México, que sé que me siguen con mucho interés. Y, por último, decir, como de costumbre, que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales para darle más alcance todavía, o bien suscribirse a mi canal de YouTube y dar like al vídeo si es que les gusta. Muchas gracias a todos y hasta siempre.